que está aquí, ¿sí? Que es la que tengo aquí encerrada en el cuadro. Al hacer ya los cálculos me empieza a subir la temperatura, inclusive después del primer incremento, entonces como que no checa, ¿sí? Entonces esto puede ser o bien o hay algún problema con los datos y eso lo tendría que revisar, o la L en lugar de ser de 10 es más chica, ¿sí? O sea, entiéndase que una resistencia eléctrica, cuanta más larga es, pues mayor capacidad tiene de ceder calor al sistema. Y si el sistema, por más endotérmico que sea, no es capaz de consumir la cantidad de calor que le está suministrando la resistencia, lo que va a suceder es que va a subir. Si ustedes recuerdan, cuando vimos este problema, déjenme ver, que lo revisamos. ¿Será este? Déjenme ver. Estuvimos revisándolo cuando vimos las gráficas del caso isotérmico, adiabático y el suministro constante de calor. Si ustedes revisan ahí sus apuntes, sí, aquí está. En este caso específico, si se fijan ustedes, en el caso no adiabático, en el que suministramos una cantidad constante de calor, hacia el final de la reacción, o ya cuando empieza a ser, vamos a decir, crítica la cantidad de reactivos en el sistema y que disminuye la R por eso, como la fuente de calentamiento es continua, siempre, entonces llega un momento en que esto tiende a subir nuevamente, se dan cuenta. Y esto es porque empieza a sobrar calor que le está cediendo la fuente de calentamiento, que bien podría haber sido la misma resistencia, ¿de acuerdo? Entonces déjenme checar eso, a ver si para la clase que entra ya les tengo una respuesta concreta. Es decir, el siguiente caso sería el caso no adiabático con la resistencia, y que entonces la longitud de la resistencia es la que nos va a representar pues la capacidad de calentamiento del sistema, ¿no? Creo que eso debe quedar claro. Y luego ya jugando ahorita nada más manteniendo esta L de 10 metros de longitud, las ecuaciones que quedarían para un primer incremento o para un segundo incremento son las que están en la parte inferior. Si se fijan ahí, por ejemplo, en el caso del primer incremento y del segundo incremento, lo que quise indicar ahí es que en el primer incremento tenemos la misma T0, en la que está la TI-1 es T0 para el primer incremento, porque es digamos, la temperatura de referencia hacia el primer incremento, que sería T1. Ya en el segundo incremento ya cambia, luego tendría T0, que es así, se sigue manteniendo porque es la que viene de la definición de la delta T, ¿sí? Y la TI-1 se vuelve T1, entonces ya cambia T0 con T1, ¿sí? Eso es lo que hay que remarcar, y así sucesivamente en los diferentes cálculos que se puedan hacer. ¿De acuerdo? Eso, digamos, es el comentario que les tendría yo al respecto. No sé si tengan alguna duda. Alguien que haya tratado de hacerlo y haya encontrado algo. Doctor, todo bien. Bueno, pues espero que ustedes le den una repasada a este negocio para que ¿cómo se llama? Para que ya quede redondeado este problema. Si se fijan aquí en el primer incremento, tengo yo 607, pero si ya hacíamos el segundo incremento me sube a 609 con esta longitud de resistencia, lo cual
En principio es ilógico por lo que estamos platicando. ¿Sí? Bueno, ahí lo dejo, este problema, y ahora vamos a ver el problema que les había comentado del 5.1. El problema 5.1, pues yo creo que era un problema bastante simple ya a la altura de lo que estamos haciendo, con relación a la famosa hidrólisis del anhídrido acético para obtener el ácido acético, ¿sí? Con una concentración inicial de 2.16 por 10⁻⁴ gramos centímetro cúbico, mol por centímetro cúbico. La reacción se lleva a cabo a 15 grados centígrados, que es lo que es el dato. Nos dan una capacidad calorífica de 0.9 calorías grado centígrado y 1.05 gramos por centímetro cúbico. Sí, que es la densidad. Con esto podemos pues cambiar, ¿no? Estos 200 o 200.000 centímetros cúbicos los podemos pasar a gramos en el sistema. Luego tenemos un calor de reacción que es de menos 50.000 calorías por mol, que esto pues abiertamente por el signo negativo pues nos está indicando que es una reacción exotérmica. A partir de esto, los datos experimentales reportados en la tabla, ya los comentábamos en la clase pasada, inclusive lo platicamos, espero que lo hayan ustedes corroborado, ya meditado. La primera pregunta, que es por qué la R, que es esta que está aquí en la tabla, se representa como si fuera una cinética de primer orden, aún siendo el segundo. La única explicación lógica de esto es que este valor de 0.0567 para 10 y 0.0806 para 15, etcétera, engloba la concentración del agua, porque estamos hablando de soluciones que están aquí, solución acuosa diluida. Entonces, la única manera de que ustedes pudieran haber simplificado esta expresión de R, que esto sería lo que llamarían típicamente una cinética de pseudo primer orden, es que la K que tenemos aquí, la K cinética, involucra una concentración constante que es la concentración del agua. ¿Sí? Y eso explica ya ampliamente la primera pregunta. La segunda pregunta nos hablan de una operación isotérmica y había que calcular el tiempo necesario para alcanzar el 70%. Pregunto si lo hicieron, que era bastante simple. Sí. Porque tienen ustedes la temperatura a la que están llevando a cabo la reacción y por lo tanto la cinética que ustedes consideran es esta. Sí, o sea, a 15 grados centígrados, lo que sería la K, esa K de pseudo primer orden que va acompañando a la concentración del anhídrido, pues es 0.0806. Con esto y C0 por 1 menos X, se puede calcular directamente el tiempo. No sé si lo hicieron. Sí, doctor. ¿Alguien me dijo que sí? ¿Qué tiempo te dio? 0.00134. No, No sé. no, estás equivocadísima. Okay. Ahorita lo vemos. Pero ese segundo. ¿Dónde está el error? Sí, esto da 15 minutos, el caso isotérmico. Luego vamos a repasarlo y luego vemos la solución. El problema, el C, piden establecer la expresión cinética. Les decía que cuando hablamos de un sistema reaccionante y decimos cuál es la expresión cinética, normalmente lo que nosotros hacemos es, si es un caso isotérmico, pues un valor de la constante y el orden de reacción. Cuando ya es un caso no isotérmico, queremos hacer la expresión lo más general posible, entonces tenemos que desglosar, vamos a decir así, en las partes la constante de Arrhenius, es decir, factor exponencial y la energía de activación. Entonces, la expresión cinética daría igual R, la tasa de reacción, igual a un valor del factor exponencial, E a la menos la energía de activación en RT por la concentración a una potencia. Esa es la respuesta correcta que tendrían ustedes para el inciso C. ¿Sí? En este caso, ¿cómo se iba a hacer?
Pues en este caso lo que se tenía que haber hecho es manejar estos números tal cual, .0567, .0806, .1580, .380, y sacarle el logaritmo a esto y graficarlos contra uno en T, tomando en cuenta que estos son temperaturas a las que hay que agregarles el 273 para que sean en grados Kelvin. Se hace ese análisis y nos da una recta cuya pendiente es la energía de activación y la ordenada del origen es el factor exponencial. Y bueno, y finalmente nos piden, obviamente, que con esta expresión, entonces ya podemos trabajar la parte del comportamiento adiabático del reactor. Es decir, ya tenemos nuestra R en función de temperatura, entonces podemos resolver. Cosa que no podíamos haber hecho con la respuesta al inciso B. En el inciso B, pues ahí tenemos el problema de que tenemos un solo valor de la K que está asociado con una temperatura. ¿Sí? Bueno, déjenme analizar ahora el problema que acabo de... A ver, voy a abrirlo aquí. Entonces, vemos el problema 5.1. Déjenme amplificarlo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues aquí, si se fijan, tenemos la tabla de temperatura y le puse una K' nada más para recordar que es una constante que tiene asociada la concentración. ¿Sí? Luego tenemos el inverso de la temperatura, que si se fijan aquí, pues es 273 más los 10 grados. Y así nos vamos sucesivamente hasta 40. ¿Ok? Y luego sacamos el logaritmo natural de todos estos valores que están aquí de la K'. Esto lo llevamos a la gráfica que está aquí. Y esta es la gráfica que nos va a permitir a nosotros calcular las partes de la energía, de la constante. ¿Qué pasa? La pendiente va a ser, o sea, si, fíjense, creo que en algún caso de algunos ejemplos anteriores, como que detecté que luego le da miedo porque le da un valor de energía de activación en negativo. La energía de activación no es negativa. La pendiente de la recta es negativa. Entonces lo que tenemos que hacer estrictamente es relacionar menos 1 en R, que es la pendiente negativa, igual a menos 5.620, que es lo que nos está dando la ecuación. La ecuación pues ya la ecuación resuelta, ¿no? Si se fijan ahí tienen menos 5.62 por 10 a la 3, que son los 5.620. Si yo utilizo la R de 1.987 calorías por mol, entonces mi energía de activación es de 11.167 calorías por mol, que es en el sistema, si se fijan por los datos que nos dieron en el problema, nos están dando datos de gramo mol, centímetro cúbico, etcétera. Entonces podríamos adoptar esas dimensiones para definir nuestra R. Pero también podrían ustedes manejarla en joules, podrían manejarla en BTUs, que BTUs es lo mismo. La R en BTUs es igual a BTUs por libra mol es igual a 1.987. Entonces esto les da una energía de activación de 11.167 calorías por mol y el factor preexponencial, que es 1.7 por 10 a la 1, o sea que sería 17. El factor preexponencial, dado que tenemos una base neperiana, va a ser igual a E a la 17, que es 2.415 por 10 a la 7. ¿Lo ven? ¿Alguna duda aquí? ¿Hasta aquí? No, doctor. ¿Está claro? Bueno, entonces, esto conduce a que ustedes reporten este valor que está aquí. Esto que está aquí sería nuestra R, lo que llama la R cinética, ¿no? La expresión cinética, como le estábamos platicando.
R igual a 2.415 por 10 a la 7, E a la menos 11.167 entre RT, o podían haber puesto 5.620 entre T. Eso ya depende de cómo lo quieran plantear, pero esto sería la forma general, tomando en cuenta lo que estamos manejando por la concentración. ¿Sí? Ya teniendo eso y especificando, eso nunca se les olvide que la temperatura está reportada en grados Kelvin en este caso. La operación isotérmica pues pasa por resolver el balance que ya conocen ustedes. La C0 se va con la C0 de aquí, porque aquí la C pues va a ser igual a C0 por 1 menos X, ¿no? Entonces esta C0 se va con esta C0. Ya nos queda uno en K', lo sacamos, la K' la sacamos de aquí del integral, y nos queda de X entre 1 menos X, así directo, y eso nos Pero, da un ¿por valor. qué? Perdón, Dime. pero ¿por qué es de primer orden? ¿Por qué de primer orden? Porque así está reportado en la tabla, mija. Te digo ahorita, déjame ponerlo. O sea, aquí se vale que tenemos que interpretar las cosas, ¿no? De acuerdo. O sea, aquí qué orden, o sea, aquí yo esperaría, si el autor del problema me hubiera indicado que es otro orden de reacción, aquí te pones sea la N, ¿no? Pero si te lo está dando así tal cual, pues tú interpretas que eso es una concentración a la primera potencia. Y no estamos aquí forzando ni falseando el problema, simplemente estamos interpretando los datos tal como están. Y de hecho, la pregunta 2. Pero, por ejemplo, en el inciso A te dice que la acción de segundo. ¿Perdón? Por ejemplo, en el inciso A te dice que la tabla está en relación de segundo orden. No. Te dice, aún siendo una reacción de segundo orden, el enunciado del problema, ¿dónde anda? Aquí, ¿no? En un momento, aquí te está diciendo que se trata de una cinética de segundo orden. Eso nadie lo discute. Podríamos decir que esta expresión pasaría por C a la primera potencia y B a la primera potencia, siendo A el anhidrido y B el agua. Pero por la explicación que ya decíamos, que la concentración del agua la consideramos en exceso, tan en exceso que la podemos considerar constante, entonces la metemos dentro de este valor numérico que está aquí. Que no sabemos cuánto es. Podríamos calcular la concentración del agua para demostrar que se trata de una cantidad mucho más grande que la concentración del anhidrido. Pero nos están dando también la pista de que el sistema está en una solución acuosa diluida. Entonces eso refuerza el que nosotros propongamos esto que está platicando aquí y que le veamos lógica a la forma como está representando la R cinética. Creo que es bien importante tenerlo claro eso. Aquí, esto interpreta lo que aquí tiene la CAT propiamente cinética y la concentración del agua. Ahora es una constante, pues. ¿Sí? Y esa constante es muy probable que la constante que estamos manejando aquí en este análisis, donde va a ir la concentración involucrada del agua, puede ir en el factor exponencial, no en la energía de activación. No sé si te queda claro. Sí, doctor, gracias. ¿Sí? Entonces, la interpretación del problema me lleva de la mano a que yo estoy considerando una cinética de primer orden por las condiciones de solución diluida. Si fuera el caso de que no fuera diluida, ya tendríamos otra historia. Que quede claro eso. ¿Sí? Ya a mí ya me dio el tiempo, doctor. Son 15 minutos. 14.94, sí, pues. Bueno, pues ya 15. 15. Claro. Ahórrate los decimales. Ahórrate los decimales, sí, claro.
Ya Claro. ahorita lo que voy a hacer es lo de la energía de activación precisamente. A ver, háganlo, por favor. Sí, Pues me dicen cuando terminen. Sí, sí. sale, doctor. Para caer en el otro problema que es la operación adiabática y luego ver cómo se llega a la expresión del balance de energía, considerando que el balance de materia es el mismo. Háganlo, por favor. Doctor, Dime. bueno, yo ya lo hice, me adelanté muy rápido, no sé si estuvo bien. Ya hice el inciso C, supuestamente, bueno, saqué con la regresión lineal y la pendiente, bueno, mi pendiente es la energía de activación, me salió de menos 5,603,71 y ¿603? menos 5,603,71. Es que yo creo que fue por décimas, por decimales, Es muy probable. y mi factor preexponencial me quedó de 16,93. 16.93, Sí, así tal doctor. cual. Bueno, pues, es más o menos. Sí, pero es por las decimales, yo creo, doctor. Los decimales, porque tienes aquí, puedes dejarlo inclusive si me apuras, esto puede ser 5,600. Ok, sí. Sí, y el otro puede ser, no, ese quedan 17, está clarito. Entonces sí, ya Aquí ve. si ya se fijan, aquí ya lo puse en notación científica, con lo cual desglosamos los números enteros, ¿no? Sí, doctor. Y nos Entonces da ya una me ve. R impecable, ¿no? Sí, R me cuadrado a da. la 1. Es A mí una me dio, cosa. bueno, a mí me dio la regresión de menos 0,99, punto 990, bueno, no, Pero si la no, pasas a notación, 9,991. si la pasas a notación científica, te da la R cuadrado igual a 1. Ah, ok. Lo redondean. Bueno, Pero ya bueno, así tenemos. lo dejo. Pero así lo dejo, va, doctor. ¿Cómo? Así lo dejo, va, ya el mío, Sí, va. está bien, está bien. Ahora, esto es la R cinética. No sé si hay alguien tiene dudas. Factor preexponencial, la energía de activación que está aquí adentro. La quise dejar así para resaltar que la energía de activación es el 11,167, no 5,620. 5,620 está afectada por el valor numérico de la constante general de los gases. Y como les vuelvo a repetir, dependiendo del tipo de R que ustedes manejen, las unidades que tengan, van a darle las unidades a la energía de activación. Que quede claro eso. Entonces, planteándolo así, esta sería mi energía de activación en calorías por mol, que debe de tener, si yo lo multiplico por 8.3 o no sé qué cosa, joules, etcétera, va a dar otro valor de la misma energía de activación, pero en joules por mol, etcétera. Quede claro eso, por favor. Entonces, para dejarlo tal como debe quedar en términos de factor preexponencial, energía de activación y orden de reacción, que es lo que estamos representando aquí,
pues que la R es igual a ese factor exponencial por el valor exponencial de la energía de activación que está aquí, 11.167, entre la R por T. Ahora, esta R sí ya está ligada a este valor. Si ustedes se fijan, tenemos que tener claro cuáles son las unidades de la energía de activación que se están manejando para que podamos utilizar la R adecuada. Pensando en que me encontrara yo reportada en algún trabajo, en algún problema, esta expresión como tal. Yo necesito saber la temperatura y las unidades de la energía de activación para seleccionar la R adecuada. Son los cuidados que hay que tener a la hora de hacer los cálculos. ¿Está claro? Ahora, si todo el entorno del problema maneja unidades inglesas o unidades CGS o MKS, etcétera, pues ya tenemos una pista que nos permitiría tomar en cuenta la R si es que no está explícita las unidades de la energía de activación. Pero sí hay que tener mucho cuidado qué unidades de la energía de activación se consideran para seleccionar la R adecuada. O sea, dicho de otra manera, si esto está reportado en calorías por mol y yo meto una R que tiene joules, pues obviamente que estoy aquí falseando el valor numérico que me va a dar. Por eso es la importancia de tener claras las unidades de la energía de activación. Entonces, por eso lo dejo así. Entonces, ya tomando en cuenta esto, nos quedaría esta R, y ya la R, si yo la veo en términos de conversión, pues sería C0 por 1 menos X. Vuelvo a repetir, tomando en cuenta exclusivamente la operación isotérmica, pues esa me voy directamente al valor de esta K' de a 15 grados, o la puedo sacar de acá. Si ustedes sustituyen esto y la 11.167 lo dividen entre 1.987, pues les va a dar el 5.620. Y si eso lo dividen entre 288, que es 15 más 273 los grados Kelvin, les va a dar un valor de 1.0806. O directamente de la tabla, como ya saben que tienen esta temperatura, el reactor está operando a esa temperatura, pues seleccionan simplemente este valor de 806 para la K' y dejan adentro de la integral de x en 1 menos x, y todo el término les va a dar 15 minutos. ¿Sí? ¿Está claro? No hay dudas al respecto. Bueno, ahora vamos a parte, esta es la parte, vamos a decir la parte isotérmica, ¿no? Ahora vamos a ver la parte no la parte adiabática, la operación adiabática del reactor. La operación adiabática del reactor pasa por tomar en cuenta el balance de energía, como lo hemos hecho ya en otras ocasiones. Déjenme ponerlo. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Lo que tenemos que considerar es el delta H de reacción y este valor de 43.1 mol que viene del B0, C0, la masa, etcétera, por X, que es la conversión, dividido entre los 200 por E a la 3, que son pasar los 200 litros a 200.000 centímetros cúbicos, multiplicado por la densidad, multiplicado por el CP. Hagan esta operación, por favor, a ver si obtienen el 11.14X. Doctor, ¿B0 qué sería? ¿Cómo? ¿B0 qué sería? B0 es el volumen inicial. Ok. Es la misma expresión que vimos en el caso del problema que estuvimos analizando anterior a este. Acuérdate.
Doctor, Dime. sí da. A mí sí me dio. Bueno, Bueno, espero a mis compañeros. ahora, ¿ya Espero a mis vieron dónde compañeros. sale? ¿Ya vieron dónde sale el 43.1? No. Bueno, pues hay que verlo, hay que deducirlo. 43.1, hay que desglosar el cálculo, pues. Si ustedes multiplican 200,000 por 2.16, puede ser menos 4, ¿qué les da? ¿Por cuánto, Doc? Pues por la concentración inicial. Ah, sí, sí, por lo. Pues ahí está. Es bien importante estar claros en eso, no tomen los números así nada más. Yo lo puse aquí por flojo, pero esto hay que desglosarlo. Pero ustedes manejen volumen inicial de la mezcla reaccionante son 200,000, para manejarlo en centímetros cúbicos, pues son 200,000 centímetros cúbicos. Si lo multiplicamos por 216, por esa a la menos 4 gramos al centímetro cúbico, Da 43.2, ¿no? 43.1 o 2 moles, Moles. ¿no? Y eso ya lo asocian con las moles del delta H, que serían calorías por gramo mol, ya les va a quedar ese valor del numerador. Dividido nuevamente entre los 200,000 centímetros cúbicos por la densidad para saber la masa, y esto multiplicado por el CP. Por ejemplo, si eventualmente el CP, acuérdense que el CP puede ser un CP molar o puede ser un CP másico. Aquí nos están dando un CP másico, o sea, lo están relacionando a la masa. Pero si tuviéramos el mismo número, vamos a suponer que fueran 0.9 calorías por mol grado centígrado, entonces están obligados a que esta cantidad de 200,000 por 1.05 hay que afectarla por el peso molecular de la mezcla inicial, que sería básicamente, ¿cuál sería el peso molecular de esa solución? El del agua, ¿no? Pues la del agua, claro. La del agua, 18. 18. ¿Por qué? Bueno, porque seguimos en la misma sintonía, ¿no? De que la concentración del anhidrido la solución es una solución acuosa diluida. Entonces, básicamente podemos suponer que la concentración de la solución, pues es prácticamente la del agua. Ahora, si alguien quiere divertirse calculando el peso molecular de la mezcla, que sería lo correcto, lo estricto, digamos, entonces tendríamos nosotros que tomar en cuenta la concentración del agua y la concentración del anhidrido y sacar las fracciones molares correspondientes para determinar el peso molecular promedio, como se saca los promedios ponderados de las mezclas que tienen que ver con peso molecular, los CPs, ¿cómo se llama? Y algunas otras propiedades termodinámicas de mezclas, ¿no? Que normalmente se calculan considerando la fracción, la presencia, la cantidad presente de cada especie en la mezcla que estamos considerando. Eso ya ustedes lo conocen de práctica, creo que son los primeros cálculos que se hacen cuando empiezan con la carrera.
Bueno, entonces ya tenemos la expresión de la T igual a los 288, que sería los 15 grados centígrados más 273, más el valor numérico de todo esto, que sería 11.14 por la conversión. ¿Estamos? ¿Ya llegaron ahí? Doctor, entonces el 11.14 salió de multiplicar lo que me quedó de la operación grande por la conversión de .7, ¿verdad? A ver, ¿por qué la conversión de punto 7? Esa punto 7 no la toques, esa la tienes que Ok. meter dentro de la integral. Bueno, es que ahorita en el valor de todo esto, en vez de quedarme 11.14, a mí me quedó de 11.40, doctor. 11.40, Sí. no sé. Sí, da 11.40, pero si ocupamos el 43.2. Y ese, si ocupaba 43.1 de 11.14, ¿no? Bueno, yo lo tengo como 43.1, no sé. Si es 43.2, a ver, déjame checarlo. Voy a sacar la calculadora. Y daría negativo. Como negativo. No, da positivo. Y igual, profe, con 43.1 da 11.40. 11.42, más o menos, sí, también a mí me dio. Pues yo ya no sé si estoy redondeando de más. ¿No? 42, 43.2, tiene razón. Bueno, pues hagan el ajuste. Entonces le va a dar 11.14, 11.2, ¿dices cuánto? ¿11. Qué? 11.40. 11.40. 11.40, está bien. No me molesta. Entonces aquí vamos a poner 11.2. Y esto da 11.2, perdón. Y acá da 11.40. Bueno. Entonces, con ese valor de 11.40, se vienen a la tabla y ya eso les va a dar algún valorcito, alguna corrección pequeña. Pero sí les da los 20 minutos, ¿eh? No me deja. Ahí está. Ahí está. Seguramente les va a dar 20 minutos, a ver, o alrededor de 20 minutos. No creo que... El mayor lo redondea 20 minutos. Creo que da 19 y fracción. Aquí lo tengo. Entre... Da 20.95. Sí. Luego con 20 minutos. Ya evaluando todo esto. 5.0 5.0594. Considerando esta corrección, entre 241.15, 241.5 a las 7, me da 20.95. Por aquellos que son muy estrictos en su cálculo, esa sería la respuesta.
¿Sí da? Sí, doctor. Entonces tenemos que el efecto, fíjense que aquí la operación adiabática estaría de alguna manera estaría favoreciendo la reacción. ¿Sí? Y mismo así, la operación isotérmica seguiría siendo, vamos a decir, la campeona, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque simplemente tendríamos que el tiempo de reacción, pues es un tiempo, es un tiempo menor que en el caso diabático. Esa es eso podría ser la explicación. $20 minutos contra 15 minutos. ¿Alguna duda, jóvenes? A ver, avísenme cuando ya tengan todo listo. Cuando hayan terminado ahí. Ya, profesor. ¿Te quedó? Ya, doctor. Bueno, entonces ya quedamos ahí. Este es el problema 5.1. Vamos a ver el siguiente problema que ya les había platicado de él. Es el problema. ¿Cuál es el problema? El problema 5.2. El ejemplo. Vamos a empezar por el ejemplo. Déjame cerrar esto. Y vamos a ver el ejemplo 5.2. Bueno, tenemos aquí un rollote. Ahora, vamos a ver otro enfoque, o sea, complementario a lo que hemos estado analizando en términos de los sistemas reaccionantes. Ahora lo que se trata de un reactor de flujo pistón. Se va a diseñar una planta piloto que se pretende con ella producir cloruro de alilo. Los reactivos entran al reactor a 392 grados Fahrenheit y consisten en 4 moles de propileno por mol de cloro. ¿De acuerdo? El reactor consiste en un tubo vertical de 2 pulgadas de diámetro interno y nos está diciendo que tenemos una alimentación combinada, es decir, los flujos de propileno y cloro se juntan previos a entrar al reactor y dan 0.85 libras mol por hora. Como flujo, esto sería la FT. ¿Sí? Acuérdense que en el caso de los reactores batch manejamos MT. En el caso anterior, inmediato anterior, fue los 200 litros o los 200,000 centímetros cúbicos multiplicados por 1.05 para darnos la masa de la carga. En este caso es en este caso el flujo molar, 0.85 libras mol por hora, que nuevamente si lo multiplicáramos nosotros por el peso molecular promedio de la mezcla,
nos daría el flujo másico que entraría al reactor. Y nos están pidiendo que calculemos la conversión a cloruro de alilo en función de la longitud del reactor. Esa es, digamos, la condicionante del problema. Ese es el problema. Sí, vamos a calcular cómo va a variar la conversión del propileno, que es el reactivo que tendríamos, el cloro que tenemos, el reactivo limitante, o sea, el cloro con relación al propileno, 1 mol por 4. Entonces este sería el reactivo que tomaríamos como referencia, el cloro, ¿verdad? Y nos están pidiendo que cómo varía esa conversión a lo largo del reactor. Nos dicen que el reactor opera a 29.4 libras por pulgada cuadrada absolutas. Que esto es prácticamente, si ustedes se acuerdan que una atmósfera son 14,7 libras, estaremos hablando de 2 atmósferas, ¿no? La presión de operación del reactor. Los reactivos se precalientan antes de entrar al sistema a la misma temperatura, 392 grados Fahrenheit, y se mezclan antes de entrar al reactor. El reactor está enchaquetado con una mezcla de etilenglicol en ebullición, lo cual nos garantiza que la pared interna del reactor va a mantenerse a 392 grados Fahrenheit. ¿Sí? Nos dan como dato la transferencia de calor, coeficiente de transferencia de calor, el H0, igual a 5 BTU sobre pie cuadrado grado Fahrenheit. Y el sistema reaccionante está representado por estas 3 reacciones principales que están aquí. Entonces, tenemos 1 mol de cloro que reacciona con 1 mol de propileno, C3H6, y es la que nos da el cloruro de alilo, más ácido clorhídrico. Entonces, a esta reacción, que vamos a decir es la reacción principal, va a tener una competencia con las otras 2 reacciones, la 2 y la 3. La reacción 2, que produce el 1,2 dicloropropano, es decir, esta misma, podríamos hablar de una especie de reacción paralela, donde nuevamente el cloro y el propileno pudieran darnos esta relación de 1,2 dicloropropano. O podría también darse el caso de que una molécula de cloro reaccionara con el cloruro de alilo, y aquí sería una especie de reacción consecutiva que nos daría el 1,3 dicloropropano. Esas son las 3 reacciones que se van a dar. ¿Cómo privilegiamos una reacción con respecto a la otra? En el caso de los sistemas heterogéneos, es decir, los sistemas catalíticos, la manera como suele uno privilegiar esta reacción, que es la reacción principal para obtener el producto de interés comercial, vamos a llamarlo así, el cloruro de alilo, es vía el catalizador. ¿Sí? En el caso homogéneo, el recurso que se tiene es el nivel de temperatura, como lo vamos a ver ahorita más adelante, y les explico qué criterios se manejan. Ahorita lo vamos a ver. Simplemente retengan aquí que el nivel de temperatura es lo que va a favorecer una reacción respecto a la otra. Entonces, un poco con la idea de simplificar el problema, eliminamos arbitrariamente la tercera reacción y nos quedamos con estas 2 reacciones que están aquí. O sea, un sistema de reacción paralelo que eventualmente lleva cloruro de alilo o lleva 1,2 dicloropropano, dependiendo del nivel de temperatura que se tenga. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí me entienden todo? Sí, doctor. ¿Alguna duda? Bueno, entonces, aquí están las ecuaciones condensadas de las fórmulas, pues, del cloruro de alilo, del 1,2 dicloropropano y del 1,3 dicloropropano. Entonces, ya manejando esto, nos dicen que tenemos un delta H de reacción que se presentan en una tabla, y lo mismo las capacidades caloríficas de todas las especies involucradas aquí,
que se presentan en otra tabla. Ahorita la vamos a ver. Ahora, esto es bien importante. Esto como información es aquí donde viene, vamos a decir, un poco la termodinámica del sistema. ¿Qué nos está diciendo? Dice, de la literatura se ha encontrado que la reacción 2, o sea, la de 1,2 dicloropropano, se efectúa a temperaturas menores de 200, al menos de 200 grados Fahrenheit, 100 grados centígrados. Mientras que la reacción 1 es insignificante abajo de temperaturas de 392 grados centígrados. Arriba de 392 grados centígrados, la reacción 1 aumenta rápidamente. Entonces, estos valores se van hasta temperaturas de 932 grados Fahrenheit. Entonces, la reacción a esta temperatura de 920 es varias veces más mayor que la reacción 2. En pocas palabras, si tenemos un sistema reaccionante en el que nos dicen del análisis termodinámico que la reacción 2 se ve favorecida a bajas temperaturas y la reacción 1 se ve favorecida a temperaturas altas, ya le encontramos lógica al por qué estamos alimentando los reactivos a 392 grados Fahrenheit. No sé si lo vean. Si alguien no lo ve, díganmelo, por favor. Es bien importante, ¿eh? Aún así, no estamos en las condiciones óptimas porque nos dicen que es arriba de la ecuación de las ¿cómo se llama? De temperatura 392 grados Fahrenheit, que empieza a ser más importante la reacción 1 respecto a la 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Déjenme ir a la siguiente página. Aquí tenemos la reacción 2. Perdón, la siguiente página. La siguiente página, ¿qué me está diciendo? Tenemos las dos R's para la reacción 1 y para la reacción 2. Si ustedes se fijan, la reacción 1 tiene una energía de activación de 27,200. Y la reacción 2 tiene una energía de activación de 6,860. O sea, a todas luces, la energía de activación de la reacción 1 es mayor que la energía de activación de la reacción 2. ¿De acuerdo? La R1 y la R2 están referidas a moles de cloro que están reaccionando por hora pie cúbico, y las presiones parciales que están aquí, presión parcial del propileno y del cloro, están reportadas en atmósferas, y la temperatura en grados Rankine. Aquí están las tablas donde me dicen que el R1 y el R2 referidos a 298 grados Kelvin, uno para la R1 es de menos 48,000 y para la R2 es de menos 79,000. Ese signo negativo me está indicando que tenemos dos reacciones exotérmicas. Y la tabla 2 me está dando los CPs en BTUs, libra-mol, grado Rankine, correspondiente a todas las especies químicas que están involucradas en el sistema reaccionante. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos al reactor. Entonces les decía, este reactor es un aparato que está enchaquetado con etilenglicol. La temperatura en la pared a lo largo de todo el reactor es de 392 grados Fahrenheit. ¿Sí? Y la alimentación, las 4 moles, una proporción de 4 moles de propileno a 1 mol de cloro, que nos da un flujo de 0.85. O sea que aquí habría que dividir 1 entre 5 y aquí 4 entre 5. Estaríamos hablando de un 20% de cloro y un 80% de propileno, que es la composición de la mezcla que estamos alimentando al sistema. Por si quisiéramos saber qué flujo molar
estamos metiendo de cloro y qué flujo molar estamos metiendo de propileno, ¿no? Habría que multiplicar esto por las fracciones molares y nos da los flujos individuales, que se suman, pues, finalmente, para darnos el punto 85. Aquí estamos con lo que les estaba explicando ahorita. Tenemos un concepto que tiene que ver con lo que llamamos selectividad. La selectividad, ¿qué nos indica? La selectividad nos indica qué reacción me va a conducir al producto de mayor interés respecto al producto de menor interés. Si es el caso de que la energía de activación E1 sea mayor a la energía de activación E2, nos conviene trabajar a temperaturas elevadas. Y es un poco lo que vimos de la literatura de la narrativa que les acaba de dar. Arriba de 392 grados Fahrenheit estaría favoreciendo la reacción 1 respecto a la reacción 2. Caso contrario, si la energía de activación de la reacción de interés E1 fuera menor que la energía de activación de la reacción 2, tendríamos que trabajar a temperaturas más bajas. ¿Sí? Ese sería, digamos, el criterio que hay para que yo favorezca. La selectividad es la conversión hacia el producto deseado respecto al producto no deseado. Claro, eso es, en simples palabras llanas, esa sería, digamos, el comentario al respecto. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Alguien dirá, bueno, pues ¿para qué mete a 392? Métalo a 400 o a 500, ¿no? Pues, total, tenemos un margen hasta 300 hasta 900 de fracción. El problema es que cuando ustedes están en esta zona digamos, del comienzo de que los reactivos entran, noten que aquí tendríamos la mayor concentración de cloro y de propileno. Y entonces estaríamos potenciando la exotermicidad de las dos reacciones. Entonces se puede correr el riesgo de que si tenemos los reactivos a una temperatura muy alta, pudiera haber un fenómeno aquí de un sobrecalentamiento del reactor, porque el sistema no tendría la suficiente capacidad para liberar el calor que está produciéndose vía la reacción química, y esto acumularía el calor, o sea, elevaría la temperatura de manera desproporcionada. De hecho, cuando este problema es un problema parecido al anterior, es decir, esta es la parte del problema que viene resuelta en el libro, pero al final del capítulo 5 viene el problema, que si no me recuerdo es el 5.5, viene una propuesta de funcionamiento del reactor en el que se modifica un poco la temperatura, pero se agrega un inerte, un nitrógeno. Muchas veces el que ustedes agreguen un inerte en general, lo que buscan es diluir la mezcla reaccionante para amortizar de alguna manera el efecto de una exotermicidad importante en el sistema reaccionante o endotermicidad. O sea, es una especie de buffer. Se meten un diluyente para suavizar, vamos a llamarle así, la reacción química. ¿Sí? Eso lo vamos a ver adelante. Y eso pues, se va a traducir en qué? Pues se va a traducir en el comportamiento del reactor. Entonces vuelvo a repetirles, pues eso es lo que llamaríamos la ingeniería del reactor. ¿Sí? La ingeniería de reactores químicos. O sea, no nada más mete A y mete B, que reaccionan y que saber qué sale. También noten, como se lo estoy platicando ahorita, en esta zona es donde tenemos mayor demanda de intercambio de calor con los alrededores. Pero, ¿qué va a pasar? Pues que a lo largo del reactor, conforme va avanzando este tapón, pues ya la concentración de reactivos acá, pues ya no es la misma que tendríamos aquí a la entrada. Entonces, esto puede moderar la cantidad de calor que se está liberando. Y no extrañe que si estamos en esta zona, a lo mejor ya este calor
que está asociado con un 392 constantes a lo largo de toda la pared del reactor, a lo mejor aquí el nivel de temperatura se invierte. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Bueno, porque ya empieza a haber exceso de calor que se está transmitiendo del medio hacia el sistema reaccionante. Ya aquí la reacción pues, ya está bastante más disminuida. Entonces, ese es el tipo de situaciones que se pueden plantear y eso da explicación a por qué puede suceder, que en este caso no lo están diciendo, pero puede suceder que tengan ustedes, por ejemplo, la mitad del reactor enchaquetada y el resto ya no. Porque a lo mejor en la zona donde está crítica, que es la concentración mayor de reactivos, es donde tenemos más necesidad de controlar el intercambio de calor. Y hacia el final ya no tanto, ¿no? La misma reacción se puede autosustentar. Pero acá no, acá si tenemos deltas H de reacción que son bastante altos, como es el caso, pues entonces aquí corremos el riesgo de que esto explote, pues. ¿Qué otro comentario hay al respecto? Bueno, ya vimos que vamos a trabajar con dos reacciones, ¿sí? Estas dos que están aquí, la del cloro y el propileno, para dar cloruro del hilo y el 1,2 dicloropropano. Estas dos reacciones van a estar compitiendo entre ellas, ¿ok? Y lo que queremos nosotros es dirigir la producción hacia cloruro del hilo y minimizar la producción hacia el 1,2 dicloropropano. ¿Qué sucede con el sistema? Como les estoy platicando, lo que va a pasar es que ya metiendo a 392 la mezcla, y aun cuando estoy favoreciendo la presencia del cloruro de alilo vía la reacción 1, la producción de cloruro de alilo no es tan importante porque la otra sigue siendo importante. Entonces, puede haber una sección del reactor donde estemos favoreciendo la producción del 1,2 dicloropropano respecto a la del respecto al del cloruro del hilo. Ya a una cierta distancia dentro del reactor, la reacción hacia el cloruro del hilo se dispara. Es decir, la reacción va a ir asociada con el aumento de temperatura dentro del sistema reaccionante. Entonces ya vamos a tener mayor producción de cloruro del hilo respecto a la producción del 1,2 dicloropropano, por ejemplo, en esta zona. Pero ¿qué va a pasar? Que a la salida del reactor, pues vamos a tener el cloruro del hilo que se fue formando y fue aumentando a lo largo del reactor y el 1,2 dicloropropano que se formó desde el principio y aunque haya disminuido aquí, pues esto nos va a dar una determinada cantidad de cloruro del hilo en la salida, del 1,2 dicloropropano en la salida. ¿Está claro? Entonces, en ese contexto, es importante entonces las condiciones de alimentación del sistema con las limitaciones termodinámicas que nos implican los calores de reacción y los famosos puntos de ignición de las mezclas cuando estamos hablando de temperaturas elevadas. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante tomar en cuenta como parte de la política de funcionamiento del reactor y es lo que quiero que analicemos en esta clase. Básicamente empezar con la clase que entra con esto y la semana que entra. Entonces, pensando, pues, ya aterrizando más las cosas, ¿qué sugerencias hay? Primero, el balance de materia se plantea en función del número de sistemas de reacciones que están involucradas. Si hubiéramos conservado la tercera reacción que arbitrariamente eliminamos, tendríamos que hablar de un R3dB igual a FT de XT3. ¿Sí? Entonces, tenemos dos reacciones, entonces dos balances de materia. 3 reacciones, 3 balances de materia. 10 reacciones, 10 balances de materia. ¿Por qué? Porque las especies químicas van a estar involucradas en las diferentes tasas de reacción. Pero no podemos nosotros
No podemos nosotros aislar el balance de una sola reacción, porque aquí tendríamos involucrada la XT1 y la XT2, como vamos a ver cuando ya definamos todo esto. ¿Sí? Nada más guarden ustedes, pues, en la memoria que tendríamos el número, para el número de reacciones involucradas, tenemos tantas ecuaciones de balance de materia. El balance de energía ya no, porque el balance de energía toma en cuenta, vamos a decir, es la suma de los calores, ahí es independiente de la composición de la mezcla. Entonces, en este caso, inclusive, si ustedes se fijan, el balance de energía ya no lo manejamos en función de X, sino que lo vamos a manejar en función de R. Así conviene, porque lo que estamos contabilizando aquí es el calor que produce la reacción 1 que se suma al calor que produce la reacción 2, independientemente de la composición. Recuérdense que vimos, cuando analizamos los balances de energía del reactor de flujo pistón, vimos las dos ecuaciones. La ecuación que está en función de RB, y en este caso de RdV, la diferencial de volumen, que está involucrada con esta parte, que es donde en principio haríamos el balance. Y esto lo dejamos como tal, nos conviene dejarlo como tal, pero pudiera también darse el caso de que yo desglosara esto y hablara de una relación en la que manejara la concentración por dx, que es la parte que corresponde al balance también de materia. O sea, aplicar el balance de materia para sustituir R por dB por este término que está acá. ¿Sí? Pero en fin, vamos a plantearlo en unos términos. El balance de energía lo manejamos como la sumatoria de los calores que producen la reacción 1 y la reacción 2, independientemente de la estructura de la R1 y la R2. Entonces, aquí el DH, nada más para recordar, estaría definida en términos de pi por diámetro del tubo por dz, y el volumen pues sería pi cuartos, la sección transversal, aquí es el área lateral, por diámetro del tubo por dz. Y eso sustituido aquí introduciría el término de z, tanto en este término como en este otro término. ¿Sí? Entonces tendríamos, como en el caso del reactor por lotes, que involucrábamos el tiempo, en este caso pues involucramos la longitud, la distancia pues del reactor, de la entrada a cualquier punto dentro del reactor. Ahora, nos conviene, y eso también es válido, hacer una pequeña modificación a la conversión. Y esa pequeña modificación es plantear la XT1 como las moles de cloro que reaccionaron por la reacción 1 respecto a la cantidad total de moles alimentada al reactor. Y la XT2 sería las moles de cloro que reaccionaron por la reacción 2 respecto a las moles totales. Entonces aquí ya estamos, esto finalmente lo que estamos diciendo es que por XT1 se referiría a la reacción 1. Aquí tendríamos XT1 y XT2 estaría referida a la reacción 2. ¿De acuerdo? Eso sería, digamos, la situación que estaríamos planteando. Entonces, por esa razón es que manejamos XT1 y XT2. Entonces, el siguiente paso es trabajar las dos R's. ¿Sí? La R1 que está en función de la presión parcial de propileno y de cloro, y la R2 que está en función de la presión parcial también del propileno y del cloro. Esta la tenemos que involucrar en la reacción 1 y en la reacción 2. Tendríamos que involucrar los balances molares para que podamos manejar las presiones parciales del propileno y del cloro. ¿Sí?
La diferencia de estas dos reacciones está básicamente en el factor preexponencial, que aquí tienen un 2.6 por 10 a la 5, 2.06 por 10 a la 5, y acá tienen 11.7. Aquí hay un valor, los dos factores preexponenciales, tomando considerando estas las constantes de Arrhenius, son bastante diferentes. Y además las energías de activación, 27.200 versus 6.860, que tener esas dos energías de activación también son muy diferentes, aunque las presiones parciales queden definidas de la misma manera. ¿Cómo estaríamos? No sé si revisaron el problema, porque lo que seguiría sería hacer un balance de moles por las especies químicas, tomando en cuenta una base de una mol de cloro que estamos alimentando por 4 moles de cloro que estamos alimentando. De tal manera de que si yo veo, por ejemplo, las moles de cloro, ¿cómo quedarían? Pues las moles de cloro quedarían 1, que serían las moles que estoy alimentando de cloro, menos lo que reacciona por la reacción 1 de cloro, que sería 5 moles totales por XT1, menos 5 moles totales por XT2. Porque si vemos la reacción, el cloro se está consumiendo por la primera reacción y se está consumiendo por la segunda reacción. Después, ¿qué tenemos? Tenemos el propileno. ¿Qué tenemos en el propileno? Pues estamos alimentando 4 moles de propileno, menos 5 por XT1, y acá 4 moles, las mismas 4 moles, pero menos 5 XT2. ¿Sí lo ven? ¿Cuánto se produce de cloruro de alilo? Pues estamos hablando de 1 a 1, entonces estaríamos hablando aquí de 5XT1. De ácido clorhídrico, pues tenemos 5XT1. Y del 1,2 dicloropropano que tenemos, pues tenemos 5XT2. Si tienen el libro a la mano, revisen. Por eso es que me gusta ver que primero analicemos los problemas que están propuestos, y esas, digamos, las ventajas que tiene este libro, por el enfoque didáctico que tiene, para que ustedes puedan revisarlo. Si tienen el libro a la mano, váyanse a la página 342. Y van a ver lo que les acabo de explicar. No lo puse, no tuve tiempo de hacerlo, pero aquí lo que seguiría sería balance en moles, ¿verdad? Considerando que yo estoy alimentando 1 mol de cloro y 4 moles de propileno. ¿Sí lo ven? Doctor. Página 232. Y eso les sirve para lo que sigue, para los demás problemas que vamos a estar analizando. ¿Página qué, doctor? ¿Nos dijo? 232 de la tercera edición, que creo que es el que tienen ustedes pirateado por ahí. Sí, doctor. Y es de la 232 en adelante, ¿no, doctor? Sí.
Ok. No, lo que me interesa es que vean la primera, la mitad, hasta la ecuación de G, R1 y R2, cómo quedan en función de XT1 y de XT2, lo cual refuerza el comentario que les hacía, de que tenemos que solucionar simultáneamente los balances de materia de la reacción 1 y la reacción 2. ¿Por qué? Porque la reacción 1 y la reacción 2 involucran a XT1 y a XT2. Y si no podemos visualizar, a menos de que arbitrariamente desapareciéramos la segunda reacción también y nada más nos concentráramos en una sola reacción, que es también factible hacerlo. Ahí nada más tendríamos XT1 nada más y XT2 no. Pero cuando ya tomamos en cuenta las dos reacciones, pues estamos obligados a considerar XT1 y XT2, reacción 1 y reacción 2, que están simultáneamente llevándose a cabo. ¿Sí lo ven? El siguiente paso, después de ver los balances de cada una de las especies químicas involucradas, abajo queda la suma total, que es 5 por paréntesis cuadrado de 1 menos xt de la reacción 2. O sea, el 1 y el 2 que está fuera del paréntesis nos indica la reacción 1 y la reacción 2. Entonces, las fracciones, por ejemplo, de cloro, la fracción mol del cloro sería 1 menos 5xt1 menos 5xt2 entre 5 por 1 menos xt2. ¿Sí? Fracción mol son los moles de la especie química entre las moles totales. Y si todavía lo vemos en función de la presión parcial, pues esa fracción mol la multiplicamos por la presión total, que son 2 atmósferas. Y ahí es lo que aparece el 4. ¿Lo ven? Entonces, vean cómo queda la presión parcial del propileno y la presión parcial del cloro, que son las dos especies químicas que están involucradas en las expresiones correspondientes a la R1 y a la R2. Sustituyen esas presiones parciales en la R1 y en la R2 y les van a quedar las ecuaciones F y G. A ver, háganlo, por favor. ¿Dudas? ¿Alguien está atorado?
Doctor, Dime. es que bueno, no sé qué edición es la que tenga yo la electrónica, pero del Smith, pero no sé si sea la misma que tenga usted, pero ve que nos dijo que estaba en la página 232 Sí. y estoy checando que es el problema me dice que es el ejemplo 4.14. No, todo está mal. Sí, va. Sí, no. Está en la página A ver, 276. ubícate en el problema, en el Ok, capítulo. gracias. ¿Cuál? Gracias. Sí, de nada. Ya, 276 me están diciendo, doctor. ¿Tienen Gracias. otra edición? 267. Bueno, lo que Sí, yo me tengo están en la diciendo a edición mí que en mi edición. vean por favor cómo calcular las presiones parciales, las sustituyen en las R's para que quede la ecuaciones F y G, que creo que siguen siendo las mismas. O sea, la definición de R1 y de R2 en función de XT1 y de XT2. ¿Sí?
Sí. Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, profe. Me dio impresión que se había perdido la conexión. Bueno, ya estamos por terminar. La idea de esto que estoy platicándoles ahorita es que ahora sí que hagan de aquí a mañana, de ser posible, pues hagan la tarea, ¿no? O sea, revisen esto que estamos manejando, los balances molares, la R como quedan, que vienen ahí explícitas en el libro. Ya con lo que hemos estado platicando, me gustaría que le volvieran otra vez a tomar, vamos a decir, como que lo volvieran a ver el problema, pues, y aterrizar. El siguiente paso es aterrizar las R's, los balances de materia 1 y 2, para poner a dz en función de dx, ¿sí? xt1 y de xt2, y la R ponerla en función de dt en función de x de dz, ¿ok? Y entonces, tomando en cuenta esto, podríamos plantear el problema como viene ahí explicado, justamente el modelo de Euler, que sería en la siguiente página. ¿Sí lo ven? Y entonces, pues verlo y resolverlo. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Entonces, tarea. Revisen ese problema. Yo voy a quedarme con el problema anterior, que les había dicho que hay alguna incongruencia ahí. Voy a ver si ubico la longitud de la resistencia. Y en el caso de ustedes, les voy a pedir que revisen el modelo de Euler, que viene ahí bastante bien explicado. Y de preferencia que hagan los primeros cálculos para que vean lo que les estoy platicando respecto a la figura que aparece ahí al final del capítulo, del problema, del problema que estamos aquí analizando. Y para que vean ustedes cómo el cloruro de alilo durante la primera parte del reactor es muy bajo, y conforme aumenta la temperatura, la composición empieza a aumentar. Pues analicen las dos gráficas. Cómo varía, por ejemplo, la siguiente gráfica viene cómo varía la temperatura en el reactor en función de la longitud del reactor. Para el caso de una operación adiabática y el caso de una operación no adiabática. Que es lo que yo quiero que discutamos mañana. Entonces, queda, pues, vamos a decir, de tarea ver cómo aterrizar, que de antemano, insisto, ya están ahí planteadas en el libro, cómo aterrizar R1 y R2 ya en función de XT1 y de XT2, sustituir los valores de los parámetros para que tengan las ecuaciones de delta X de los balances de materia. En el libro de Euler, en el método de Euler, lo que plantean es que la delta XT1 es igual a R1 promedio por la sección transversal del tubo por delta Z entre FT. Y para la reacción 2, para el balance 2, queda delta XT2 igual a la expresión de R2 promedio, bla, bla, bla. Entonces, tener esas dos ecuaciones de las R del balance de materia, las dos R's y el balance de energía, tal como platicamos. ¿Está claro?
Sí, doctor. Sí, profe. Bueno, si no hay dudas, aquí la dejo yo y nos vemos mañana a las 10. Al rato les mando la liga para la reunión de mañana. Sí, doctor. Bueno, pues, hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, póngase a trabajar. Ya estamos en la última semana, Sí, prácticamente. doctor. Ya la semana que entra, probablemente mañana que se empiece a platicar cómo va a quedar el asunto de la última evaluación. Lo más probable es que sea hagamos el otro sábado, de este sábado en 8, hacer otro examen parcial y ya con eso los califico. ¿Sí? Y que pues va a haber problemas relacionados con el curso y lo que tenga que ver con esta última parte del curso, puesto que no les voy a pedir que calculen detalles, lo que sí les voy a pedir es que establezcan las ecuaciones de trabajo, que es lo que hemos estado platicando ahorita con este último problema y que estuvimos analizando en los problemas anteriores, ¿sí? Que es la parte esencial. Una vez que están establecidas correctamente las ecuaciones de trabajo, por lo demás, vamos a decir, sí, ya es el método numérico y la solución por ¿cómo se llama? Por el método que ustedes conozcan. ¿Ok? Bueno, jóvenes, mañana nos vemos pues. Hasta luego. Se cuidan. Gracias, profesor. Igualmente. Hasta luego. Hasta Bye, mañana. bye. Bye. Hasta luego.